Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. Jesús enseña a orar. ¿Qué tal, amigos y amigas de nuestro programa Reflexiones desde el Evangelio? Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes para que me acompañen a leer con la iluminación del Espíritu Santo la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Me acompañen para seguir los pasos de Jesús, sus enseñanzas y ver de qué manera, con mucha sencillez, pero también con mucha claridad, podemos hacer que esa palabra llegue a nuestro corazón, marque nuestra vida, transforme nuestra existencia para que cada vez sea conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Para eso es la aproximación que hacemos, para la lectura que hacemos de la palabra de Dios, para que nuestra vida vaya adquiriendo la forma que Dios quiere que tenga nuestra existencia. Los invito entonces, como siempre, a que en primer lugar escuchemos el Santo Evangelio, que hoy está tomado de San Mateo, y a partir de él hagamos nuestra reflexión. Escuchemos con atención. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 5 a 15. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Bueno, pues este evangelio que acabamos de escuchar está situado dentro de una serie de enseñanzas de Jesús que también tienen que ver con la limosna, la oración, el ayuno. 3 elementos muy importantes dentro de la vida cristiana. Pero hoy, como decía el titular de nuestra reflexión, queremos centrarnos en la enseñanza de Jesús sobre la oración. Jesús también enseña a orar, y esto es muy importante porque quiere decir que nosotros los cristianos tenemos un modo de orar que viene de nuestro Maestro, que es Jesús. Hay una forma de orar, una forma de relacionarnos espiritualmente con Dios, una forma de hablarle a Dios y Él de hablarnos a nosotros, y es importante conocerla. Comencemos por decir que Jesús, Él oraba, Él mismo hacía oración y lo hacía con frecuencia. Me parece que es una situación que nos debe impresionar profundamente. Jesús hacía oración y hacía oración con frecuencia. Si Él hacía eso, ¿qué no debemos hacer nosotros, no? En la vida de nuestro Señor, ese momento de encuentro íntimo, personal, profundo con su Padre Celestial era fundamental. La vida de Jesús no solamente era caminar, predicar, hacer milagros, recorrer las comarcas, sino que tenía también como parte fundamental esos momentos muy personales, muy íntimos de su relación con su Padre Celestial. Oraba, se retiraba a orar, se iba a la montaña a orar, se iba al desierto a orar, en el deseo siempre de escuchar y conocer la voluntad de Dios. Y cuando uno va leyendo las páginas del Evangelio se encuentra que
los momentos más importantes de la vida de Jesús están acompañados de la oración. Por ejemplo, cuando va a elegir a los apóstoles, sube a la montaña a orar y después los va a elegir. Cuando sube a la transfiguración está en oración profunda y revela su gloria a los 3 apóstoles que lo acompañaron. Y desde luego la oración acompaña a Jesús antes de su pasión, allá en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Ora profundamente, ora profundamente. Allí los evangelistas nos recuerdan que él estando en oración, sus apóstoles se quedaron dormidos. Nos hace ver esa distancia entre la claridad de Jesús en su misión y un poco los apóstoles, nosotros mismos, que no acabamos de entender en toda su profundidad la obra de Cristo. Pero lo más importante es descubrir esa oración de Jesús en los momentos fundamentales de su vida. Mis queridos amigos y amigas, ojalá en nuestra vida cristiana pues nunca falte la oración, pero mucho menos cuando estamos en momentos importantes de la vida, cuando hay que tomar grandes decisiones, cuando hay que transformar nuestra vida, cuando debemos estar en momentos de prueba, que siempre vaya nuestra vida acompañada de oración. No nos lancemos a las decisiones, a los caminos, a los proyectos de la vida, sin antes haber puesto todo eso como en el horno de la oración, me gusta decir. La oración es como un horno donde vamos calentando, cocinando progresivamente las grandes decisiones de nuestra vida. ¿Y para qué ora Jesús? ¿Acaso no se las sabe todas? ¿Acaso no es el Dios también? Pues por una razón misteriosa, Jesús tiene unos momentos en que con especial profundidad quiere escuchar de nuevo la voz de su Padre Celestial. Quiere escuchar. La verdadera oración en el fondo es eso. No es tanto hablar, sino es escuchar. Y Jesús quiere escuchar a su Padre Celestial para conocer su voluntad. Y sobre todo, para hacerse capaz de cumplirla. Oiremos en la pasión a Jesús decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. La oración quisiera llevarnos a conocer la voluntad de Dios y a recibir la fuerza para realizarla. Insistamos en algo que ya hemos dicho aquí. En boca de Jesús, Señor, no es el que me dice Señor, Señor, el que más aprecio, sino el que busca la palabra de Dios y la pone por obra. Jesús hace oración escudriñando la voluntad de Dios, aclarando la voluntad de Dios y pidiendo la fuerza necesaria para que Él pueda poner por obra esa santa voluntad. Por eso lo diremos más adelante en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Y una oración en Jesús que permita visibilizar más que la obra es de Dios en su origen, no de Él. Que Él hace lo que Dios le dice, que Él cuenta lo que le ha oído a Dios Padre. Este es un aspecto muy interesante, muy importante. Jesús quisiera que en todo se viera muy claramente que el origen de todo bien es Dios, que la obra salvadora es la de Dios, que la obediencia infinita se le debe a Dios. Él quisiera que eso se viera con gran claridad y por eso acude a la oración, para que pueda manifestar con toda claridad que está en Dios, que sirve a Dios, que su alimento es hacer la voluntad del Padre Celestial. Estamos pues ante este hecho que es muy importante en nuestra fe. Jesucristo no solamente enseña a orar, sino que Jesucristo es un gran orante. Es un orante permanente. Es un ser que se alimenta en las fuentes de la oración. Es un ser que si nos invita a la oración es porque Él mismo la ha realizado y ha encontrado ahí su relación más íntima con Dios Padre. Después nuestro Señor, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos da unas indicaciones.
Tantas cosas que aprendemos en la vida, no deberíamos ser parcos en las enseñanzas que recibamos de Jesús sobre la oración. Él nos instruye en una actividad que no siempre es tan fácil. Somos carnales, somos mundanos, a veces nos distraemos, a veces nos embolatamos. Entonces, una actividad tan específica como la oración no está de más que Jesús nos la enseñe. Y comienza por decir, como cuando Él habla fuertemente, que no hagamos como los hipócritas. La oración no puede ser un acto de hipocresía. La hipocresía consiste como si uno tuviera dos caras, una para Dios y otra para los hombres, o una para una persona y otra para otra diferente. No, la oración, dice aquí, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse ante la gente. Ellos ya han recibido su paga. Primera indicación de la oración, un poco fuerte de Jesús. No puede ser un acto de hipocresía simplemente para exhibirse, para agradar a los hombres. Ay, mírenlo cómo reza, mírenla cómo reza. Eso no tiene ningún valor. La oración ha de ser ante todo un encuentro para agradar a Dios, para tener el gusto de sentir a Dios en la vida. Y ojalá, pues, no estemos nunca pensando, como si eso tuviera algún valor, en exhibirnos ante la tribuna, que nos aplaudan, que nos elogien, que nos hagan muchas consideraciones porque rezamos. No se trata de eso. La oración es un encuentro íntimo con Dios. Y hay que cuidarnos, atención, es importante la observación, de que sea una exhibición o una cosa vanidosa o una cosa para darnos, autoexaltarnos, nada de eso. Uno podría decir, la oración es el acto más discreto que uno puede hacer en la vida y sin embargo el acto más potente, más poderoso, más enriquecedor. Entonces, dice Jesús, ojo que la oración no sea pura hipocresía, pura exhibición, puras ganas de mostrarnos ante los demás, cosa que en nada nos beneficia, porque finalmente la oración quiere invocar el poder de Dios. Después añade, y quizás es una manera de invitarnos a la discreción: cuando hagas oración, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que ve lo que haces allí escondidamente. Un segundo elemento. Con esto Jesús nos está invitando a que nuestra oración sea un acto muy de nuestra intimidad, de nuestra intimidad. Hoy en día, que hay cámaras por todas partes, yo me quejo a veces un poco si en los templos hay cámaras, si en los lugares de oración hay cámaras. No debería haber. Una Eucaristía, un momento de oración, un momento de adoración, es un momento íntimo de las personas ante Dios. No tiene por qué haber allí cámaras de ninguna naturaleza. Hay que ser cuidadosos que una cierta paranoia de seguridad no nos lleve a romper la privacidad de la oración. Es un momento de intimidad con Dios que aquí está planteado en términos de entrar en la habitación, cerrar la puerta y orar al Padre Celestial a escondidas. Usa la palabra el Evangelio, no a unas escondidas como quien está haciendo algo malo, sino como tratando de comunicarnos ese sentimiento de un encuentro entre Dios y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, uno se sitúa ya como un hijo, como una hija ante su Padre, pero es su Padre Celestial. Imaginémonos un momento de esos que todos hemos tenido en la vida, en que uno se sienta con su papá o su mamá a hablar de cosas muy personales, muy de nuestro corazón, muy de nuestra alma, en confianza, en amor, en serenidad, sabiendo que ese que está enfrente, en este caso Dios nuestro Señor, es un Dios de misericordia, un Dios que nos acoge y nos escucha con todo cariño, sin juzgarnos. Y por tanto allí no debe haber nadie más. Oración, encuentro íntimo entre Dios y cada uno de nosotros.
Ya veremos en qué consiste. Ya volvemos. Jesús enseña a orar. Aquí estamos de nuevo con estas reflexiones desde el Evangelio. Eso es lo que nos interesa siempre, volver la mirada sobre el Evangelio. Y estábamos reflexionando qué puede significar esa oración íntima con Dios, ese encuentro íntimo con Dios. El Evangelio, déjenme repetirlo, es muy descriptivo. Entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre allá a escondidas. Un escondite, podríamos decir que es ese lugar de oración. Me escondo con Dios a contarle de mi vida, a abrir mi corazón ante Él, a dejarme ver totalmente de Él. Y en la medida en que Dios se me muestre, a verlo a Él. Qué bonito es uno puede tener esos momentos en que uno dice, siento a Dios, veo a Dios, Él me ve, Él me siente. Casi que tendría uno que decir que vamos a la oración totalmente desarmados para que Dios pueda entrar en nuestra vida. Bajamos nuestras defensas, bajamos nuestras resistencias, nos emocionamos en el amor de Dios y le mostramos todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo lo que es nuestra vida para que Él la llene de su gracia. Y tengamos la certeza de que nuestro Señor nos ve mejor que nosotros mismos. Está escrito que Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos. Todos hemos constatado que en el fondo no nos conocemos tan bien. No siempre sabemos en profundidad quiénes somos. Hay muchos pliegues en nuestra vida que solamente Dios conoce. Y en la oración le pedimos a nuestro Señor que nos ilumine para, en la medida en que Él lo considere pertinente, ese conocimiento propio nos sirva para alabarlo y bendecirlo más a Él. Y el Evangelio es todavía más insistente en estas instrucciones sobre el modo de orar. Yo quiero insistir en que tenemos un modo de orar que viene enseñado por Jesucristo. Avanzando en el texto dice, cuando ustedes recen, no sean charlatanes, no hablen tanto, no echen tanta carreta, diríamos en el lenguaje coloquial colombiano, no sean tan charlatanes, que piensa que por mucho hablar serán escuchados. Su Padre Celestial sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Qué indicación tan importante para la oración personal y a veces para la oración comunitaria, donde a veces hay mucho charlatán. A veces nos pasa en los grupos de oración que hay gente que habla mucho, con sinceridad, pero más que escucharnos entre nosotros, el ideal de la oración es que escuchemos a Dios, es que permitamos que las mociones del Espíritu se manifiesten en mi oración personal o, como lo digo, en la oración hecha en comunidad. Esto quiere decir que la oración cristiana pide silencio, pide silencio. A veces ustedes, queridos feligreses, nos dicen a los sacerdotes, démosle a las Eucaristías un poco más de silencio. A veces hay mucha palabra, a veces hay demasiado canto, a veces los equipos de sonido son estridentes, puede faltar un poco de silencio para que haya una oración más profunda, más significativa, que nos conmueva más. No le tengamos miedo al silencio. El silencio es el ambiente donde habita Dios. El silencio es, en nuestra época, creo yo, una gran necesidad. Tanto ruido, tanta tensión, tantos mensajes, tantas redes, tantos aparatos, tanta tecnología han terminado por convertir el ambiente de los seres humanos en un ambiente supremamente ruidoso. Qué privilegio poder hacer silencio para sentir la presencia de Dios, para percibir su voz, aún también para percibirnos a nosotros mismos. A veces puede suceder que uno no se oiga a sí mismo, esté un poco alienado, sea como esclavo de otras voces, de ciertos ambientes, de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones no muy claras. Ese silencio de la oración me permite percibir a Dios
y me permite también percibirme a mí mismo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Hay costumbres que pueden favorecer esto. Si uno, en el lugar donde habita, su cuarto, su habitación, su alcoba, puede ser un poco silencioso, o un lugar de la casa o del trabajo, allá en la finca, allá en la vereda, ¿dónde puedo yo como consagrar el silencio para que quepa Dios, para que se escuche la voz de Dios, para que se escuche también mi conciencia que quiere decirle algunas cosas a nuestro Señor? Entonces, hemos dicho que en el modo de orar Jesús nos da varias indicaciones. No se trata de exhibirse, se trata de encontrarse con Dios. Es una oración pensada en términos de intimidad, de encuentro íntimo con Dios. Él y yo, nadie más. Es una actividad donde no debe haber mucha palabrería, no debe haber como una hemorragia de palabras, sino que sea la palabra de Dios la que más resuene. Y también nuestro Señor en el Evangelio nos invita a orar sin cesar, a orar para no caer en tentación, a orar para fortalecernos en Dios, a orar para aprender a confiar en Dios. Muchos son los motivos, no caben en este programa, que hay para que seamos personas de oración. Pero si Jesús nos instruye en el modo, también nos instruye en el contenido, y es maravilloso que Jesús, enseñándonos a orar, nos plantee el Padre Nuestro. Cuando ustedes vayan a orar, oren así, y trae el Padre Nuestro. Trae el Padre Nuestro, que para nosotros es el modelo de toda oración. No les extrañe, mis queridos amigos y amigas, que nosotros los seguidores de Cristo, con frecuencia, permanentemente, todos los días, y de pronto varias veces al día, recitemos el Padre Nuestro. Es que lo enseñó Jesucristo. Es que es el modelo de oración. Es que su contenido es fabuloso, es fabuloso. Cuando uno reza el Padre Nuestro, está haciendo la síntesis de los deseos de Cristo en la oración. Entonces, ¿por qué no recitar el Padre Nuestro? ¿Por qué no decirlo con alegría? ¿Por qué no decirle al vecino, a la vecina, recemos un Padre Nuestro? Es muy valioso. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del contenido de la oración, gran parte del Padre Nuestro se refiere a Dios, no a nosotros. Qué cosa importante. Hay que tener cuidado de que la oración no se convierta como una especie de monólogo sobre mí mismo. No, eso no es la oración. La oración es situarse frente a Dios para contemplar a Dios, para saber de Dios, para conocer a Dios, para sentir a Dios. No dejemos que la oración se convierta en ese yo con yo. Hablo de mí mismo, de mis problemas, de mis angustias, de mis alegrías, y el pobre Dios ahí sentado silencioso. No. Dejemos que sea Dios el que se manifieste. Y por eso el Padre Nuestro comienza con esa expresión, Padre Nuestro. Fíjense lo bonito y lo sabio de Jesucristo, lo generoso. Cuando van a orar, no se les olvide que Dios es su Padre o que su Padre es Dios. Esa sola frase ya tiene que llenarnos como de esperanza, como de alegría. Voy a hacer una oración donde estoy autorizado para decirle a Dios, Padre. Acuérdense que Jesús también rezando dice, Abba, Padre. Casi que es una oración, una expresión como de papacito, una expresión de papito lindo. Jesús la hace de esa manera y nos invita a orar situándonos de esa manera. Mi oración es situarme ante Dios como mi Padre. Y eso le da un ambiente especial, le da una connotación específica, le da unas palabras propias de esa relación padre e hijo. Qué bien, ¿no? Qué belleza uno poder decirle a Dios, Padre. Y Jesús además enseña a decir, Padre nuestro. Ninguno se me apropia de mi Padre, es de todos. Y por eso somos hermanos, porque tenemos un Padre en común. Y es un Padre
que está en el cielo, que es una forma muy clara de decirnos, no es de este mundo. A mí me gusta decir que siquiera Dios no es de este mundo. Siquiera Dios no es como nosotros. Siquiera Dios no tiene ni las mañas, ni las costumbres, ni las limitaciones que nosotros tenemos. No, no las tiene. Es del otro mundo. Literalmente es del otro mundo. Nuestro Padre es del otro mundo. Es de los cielos. Es del mundo de la perfección. Es del mundo de la plenitud del amor. Es del mundo de la plenitud de la santidad. No es que nosotros estemos mal hechos, ni más faltaba, pero siquiera Dios es diferente a nosotros. Le rezamos a un ser que es totalmente santo, que es todo amor, que es toda misericordia, que es todo perdón. Eso no hacen por aquí, eso está hecho en el cielo. A eso se refiere esta expresión, que estás en el cielo, y no como una afirmación de algo que está lejos, no, algo que está en la perfección, pero que nosotros, por la gracia de Dios, podemos alcanzar. Que eso es lo más extraordinario de nuestra fe, de la obra de Cristo, que nos ha puesto cerca, nos ha capacitado para llegar a ese cielo, a ese Padre celestial, a ese mundo plenamente feliz y de alegría que solo Dios nos puede dar. Y añade la oración del Padre nuestro: santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Que no se nos olvide nunca ante quién estamos. Cosa de la mayor importancia, nunca se nos olvide que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Dios es Dios, diferente a nosotros, santo, amoroso, perfecto. Hay que santificar ese nombre. Que no venga el nombre de Dios a nuestra boca sin darnos cuenta exactamente de qué estamos hablando, de qué estamos diciendo. Lógicamente que nunca, nunca por ningún motivo juremos falsamente poniéndolo a Él de testigo. Jamás, jamás. Ese nombre es santo. Merece todo nuestro respeto, nuestra veneración, nuestra ponderación, para que, como digo, cuando en nuestra boca esté el nombre de Dios, sea porque estamos en condiciones de pronunciarlo. Si uno en estas condiciones debe ser cuidadoso. No hay que ofender la majestad de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la pureza de Dios, siendo demasiado apresurados para pronunciar un nombre que es Dios mismo. Vamos a seguir inspeccionando cuál es el contenido de la oración según Cristo. Ya continuamos. Jesús enseña a orar. Aquí estamos de nuevo en este como intento de, con toda humildad, tratar de descubrir tanta grandeza que hay en el tema de la oración y en el modo que Jesucristo nos instruye para orar y en el contenido. Y les estaba diciendo que el contenido del Padre Nuestro es muy interesante porque nos habla sobre todo de Dios, no tanto de nosotros. Y estábamos diciendo al final que sea santificado su nombre. Y después dice: venga a nosotros tu reino. Qué invocación tan comprometedora. Señor, aquí estoy en oración porque me interesa que venga tu reino, que tú reines en nosotros, que tú seas rey de nuestra vida. Siempre cabe la pregunta: ¿será que sí deseamos eso? Ojalá que sí. Pero antes de decir cualquiera de las frases del Padre Nuestro, deberíamos ser muy conscientes de lo que estamos diciendo. En esta petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo que nuestra vida se sitúe en ese ámbito de lo que Dios quiere para nosotros, el reino de los cielos. Es decir, que el plan de Dios suceda en nuestras vidas. El reino de Dios es un plan, es un proyecto, es un camino. Señor, venga tu reino, que eso suceda en mi vida. Que tú reines en mi existencia. Ojalá seamos unos
miembros muy obedientes, muy fervorosos, muy animados por tener la posibilidad de que Dios sea nuestro Rey. La vida de Jesucristo es una vida en obediencia a Dios Padre, Rey del universo, en obediencia amorosa, no siempre fácil, pero siempre en obediencia. Cuando pedimos que su reino venga, estamos invocando también su voluntad. Se supone que si uno está ligado a un rey, ama la voluntad de ese rey, pregunta permanentemente cuál es la voluntad de ese rey y se empeña en ponerla por obra. Esa es la realeza de Dios, que afortunadamente es una realeza en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la restauración de la condición humana afectada por el pecado. Esa es la realeza de Dios. No es una realeza violenta, no es una realeza de imposiciones indignas, no. Es una invitación a vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Cuando decimos que venga tu reino, le estamos diciendo a nuestro Señor, yo quisiera abrir y que tú encontraras en mi vida un gran espacio, un gran lugar. Aquí en mi corazón cabes tú. Es más, quisiera que en este orden de ideas solo cupieras tú. Que no cupiera el maligno, que no cupiera el pecado, que no cupiera nada de aquello que no me hace crecer como hijo o hija tuya. Oramos entonces para que el reino de Dios irrumpa en la humanidad. Irrumpa, que se haga sentir, que se haga oír, que se haga ser aceptado por los seres humanos. Nada mejor nos puede suceder. Señor, venga tu reino. Ven, Señor Jesús, Maránata, ven, Señor. Lo deseamos ahora, cuando llegue el tiempo de la Navidad, estaremos diciendo en voz alta, ven, Señor Jesús, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Nuestra oración tendría que ser capaz de decir eso con toda convicción. Ven, Señor Jesús, te quiero, te necesito, me haces falta. Si no te tengo, mi vida de cualquier modo está vacía. No tiene rumbo, no tiene norte. Y después añadimos, enseñados por Jesús, hágase tu voluntad. ¿Acaso esa será la parte más difícil del Padre Nuestro? De pronto, ¿no? Somos supremamente celosos de nuestra voluntad. A medida que va pasando la vida, todos nos vamos volviendo muy celosos de la voluntad, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece. Y Jesús enseña a desear la voluntad de Dios, a desear la voluntad de Dios. No dejemos de mencionar que para él también fue difícil, estando en el ámbito de la pasión, viendo la dificultad que viene, Jesús ora a su Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no mi voluntad, la tuya. Podríamos preguntar si la vida cristiana acaso no es eso, es llegar a un punto, a un momento en la vida en que uno le dice a nuestro Señor, que prime tu voluntad. Por más que yo sea muy capaz, muy inteligente, muy preparado, muy importante, muy distinguido, pero nada como tu voluntad. ¿Hasta dónde eso sucede en nuestras vidas? Cabe preguntarse permanentemente. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos reconociendo que hay una voluntad superior a la nuestra, que hay una voluntad más sabia, más ponderada, más bondadosa, más conocedora del bien que la nuestra, la de Dios. Entonces nuestra voluntad se vuelve como una especie de fuerza que quiere vincularse de lleno a esa fuerza divina que solo Jesús nos puede contar cómo es, y eso es lo que ha hecho, y nos ha enseñado a desear esa voluntad. Y que se realice pronto. Ay, qué bueno uno poder decirle a Dios, Señor, tu voluntad, cualquiera que sea, que la veamos pronto, que la veamos clara, que la sintamos siempre importante, tu voluntad. Es que qué importancia puede tener la mía al lado de la tuya, mi sabiduría al lado de la tuya, tu luz al lado de mi oscuridad. Eso deseamos cuando invocamos la voluntad de Dios. Entonces fíjense que estas primeras
frases o peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con Dios, con las cosas de Dios, con los bienes de Dios. Pero también cabe lo humano, desde luego, desde luego. Danos hoy el pan de cada día. Me encanta cuando uno lee el Evangelio y encuentra que Jesús da alimento a la gente, los panes, los peces, el vino. Él mismo allá a los discípulos de Emaús les pide que le den de comer. En la oración le podemos pedir a Dios por nuestras necesidades. Desde luego que sí, desde luego que sí. Nuestras necesidades de alimento, de salud, de bienestar, de reconciliación, por supuesto que sí. Pero el pan de cada día tiene que ver también con el pan del sentido de la vida. Y por eso Jesús, en alguna ocasión cuando lo seguían, porque había hecho el milagro de los panes, les dice a los que lo siguen, busquen el verdadero pan del cielo, el que mi Padre les dará. No se contenten, digámoslo en frases muy sencillas, con llenarse el estómago, hay que llenarlo, pero ahí no está todo. Allá en el desierto se oye decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos amigos y amigas de estas reflexiones, qué importante a dónde vamos llegando. La vida cristiana, el proyecto cristiano, la oración cristiana nos invita, diríamos hoy, como a tener una visión integral de la vida humana. Necesitamos el pan hecho de harina y necesitamos el pan de la fe. Necesitamos el pan del alimento, necesitamos la palabra, necesitamos la carne, necesitamos el espíritu. Si eso no sucede, nos volvemos una especie de materia, únicamente materia, como unos kilos de carne y hueso. Qué pena decirlo de esa manera. Pero no trascendemos, no miramos más allá, no descubrimos más capacidades en nuestro espíritu. No las descubrimos. Danos, Señor, el pan de cada día, que en nuestra mesa haya alimento, que en el altar de nuestra parroquia esté en la palabra de la Eucaristía, que en nosotros siempre esté la presencia del Espíritu. No dejemos que nos volvamos tan básicos en la vida, que solamente estemos pensando en comida o en tener cosas, en llenarnos de distracciones. Pensemos también un poco más lejos. Y añade después una cosa importantísima, perdona nuestras ofensas. Miren, es que todo lo que hace Jesús, todo lo que dice, tiene su razón de ser. Si por ejemplo instituyó la Eucaristía es porque la necesitamos. Y si instituye la necesidad, el perdón, es porque lo necesitamos o no. ¿Alguno de ustedes, mis queridos televidentes, se atrevería a decir que no necesita perdón? Todos necesitamos perdón de pequeñas o grandes faltas, de pequeños o grandes pecados, de pequeñas o grandes infidelidades, todos necesitamos perdón. Dios sabe que estamos hechos, Dios sabe que desde Adán y Eva tenemos debilidades y Dios sabe que lo que puede restaurar eso es el perdón. Perdónanos, Señor, y añade, porque nosotros también perdonamos a los demás. Dios quiera que seamos tan buenos perdonadores como lo es Él, pero necesitamos el perdón. Y ojalá todos, además de necesitar el perdón, también seamos generosos en el perdón. Es difícil, ¿no? Es difícil perdonar, pero si no nos perdonamos, la vida se vuelve imposible. Si no nos perdonamos, viviremos en conflictos. Si no nos perdonamos, siempre habrá motivos de venganza. Si no nos perdonamos, perdemos la esperanza de todo, perdemos la alegría, perdemos la paz, porque siempre habrá una cuenta pendiente o que debemos o que nos deben. Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como si esto fuera poco, nuestro Señor dice, pidan no caer en la tentación. ¿Cómo nos quiere nuestro Señor, no? ¿Cómo nos quiere? Nos pide, díganle a Dios que no los deje caer en tentación, que no los deje enredarse en la vida, que no se pierdan en cosas que no dan
ni alegría, ni paz, ni gozo. La oración para pedirle a nuestro Señor que no nos deje caer en tentación. La mayor de las tentaciones, creo yo, hoy en día, alejarnos de Dios, ser indiferentes espiritualmente, creernos no necesitados de Dios, pensar que no necesitamos salvación, que aquí no la sabemos todas, no la sabemos, no nos sabemos ninguna realmente. Les revelo ese secreto, no nos sabemos ninguna. Salomón, cuando llega al trono, le dice a Dios, dame la sabiduría. No me des dinero, no me des tropas, no me des triunfo, dame sabiduría. Con eso me defiendo. Señor, no nos dejes caer en tentación. ¿Cómo nos conoce nuestro Señor? ¿Cómo nos conoce? Que nos pone eso en el Padre Nuestro. Y añade, líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿De cuál mal? De todo mal. De todo mal y peligro. De toda tristeza. De toda ruptura. De toda infelicidad. Señor, líbranos del mal. Si ustedes se dan cuenta en la oración del Padre Nuestro, palabras más, palabras menos, Jesús nos está contando que Dios es muy grande, muy amoroso, y que nosotros somos muy frágiles, pero nuestra fragilidad no se notará tanto ni será importante si somos capaces de darnos cuenta del amor, de la grandeza y la cercanía de Dios. Una verdadera síntesis de la relación entre Dios y los hombres es el Padre Nuestro. Los invito a que lo mediten todos los días con mucho detenimiento porque allí hay mucha sabiduría para nosotros. Ya volvemos para terminar esta reflexión. Jesús enseña a orar. Vamos llegando al final de nuestra reflexión, pero no nos vayamos sin puntualizar 2 o 3 cosas. En primer lugar, un cristiano es orante. No hay verdadera fe cristiana sin oración. Es parte de la identidad de nuestra vida cristiana. Ojalá todos seamos orantes diariamente. Y si Dios nos concede la gracia, todos los días más tiempo en oración. Nunca será suficiente el tiempo que dediquemos a la oración. En segundo lugar, nuestro modelo de oración es Jesús mismo, en su forma, en su contenido, en su frecuencia. No hay que ir a buscar para modelos en los almacenes del centro, no. En la palabra de Dios. Ahí está el modelo de nuestra oración. Hoy en día la oración es una verdadera necesidad. Ojalá trabajemos mucho por tener ese momento de silencio, esos momentos de silencio para que resuene la voz de Dios en nuestro corazón y podamos caminar por los caminos de esta vida iluminados, con sabiduría, sin dejarnos perder en tantas oscuridades que nos rodean. Y los invito a que le ganemos la batalla, si se quiere, a las agitaciones, a las ocupaciones, al frenesí de este mundo, y que seamos capaces todos los días de detenernos un momento y de este modo dar cabida al Espíritu de Dios que quiere orar y gemir en nuestro interior con la palabra, con el Espíritu, con el sentir de Dios. Padre nuestro, tú estás en los cielos, pero también estás cerca de nosotros. Tú nos has dado el Espíritu Santo para que conozcamos tu voluntad. Tú alimentas nuestro cuerpo y nuestra alma. Tú nos haces capaz del perdón. Tú nos libras de todo mal. Te pedimos en este día que en todo momento te descubramos como un Padre misericordioso, cercano y amoroso con sus hijos. Amén. Hasta una próxima ocasión, estaremos de nuevo con otra reflexión desde el Evangelio.
Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. ...16:9 Media TV.